Hola, bienvenidos y bienvenidas a este diálogo que estaremos llevando a cabo con varios secretarios de Estado para conocer su visión y las acciones que están llevando a cabo en favor de las juventudes de México. Hoy estamos con Román Meyer, secretario de SEDATU. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Guillermo, por la invitación, un placer. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Quién es Román Meyer? Bueno, yo creo que todavía sigue siendo un joven, no tan joven, de 37 años, un arquitecto con un posgrado en planeación urbana, que siempre desde que salió de la carrera tuvo interés en trabajar en temas de espacio público. Claro. Ese ha sido como el tema particular que me ha interesado personalmente. He venido trabajando pues ya varios años y ahora se presenta una oportunidad única en esta administración de poder sumarme de forma personal, pero también con un grupo muy amplio de compañeros y compañeras que nos han venido apoyando desde previo del proceso de elección, el proceso de transición. Entonces es una persona que de alguna forma ha hecho un equipo importante dentro de la Secretaría, dentro del ramo, para poder, digamos, transformar la realidad en materia urbana y de vivienda a nivel nacional. Gracias. Sabemos que es uno de los temas más importantes a nivel nacional. Platícanos, ¿cómo llegaste a la SEDATU? Yo tuve la oportunidad de conocer al licenciado, habrá sido en el 2013, 2014. En ese entonces trabajé con él algunos temas particularmente, algunas investigaciones, algunos estudios que me dejó en aquel entonces. Y poco a poco, de forma muy, digamos, espaciada, lo llegué a ver, a platicar, a conocerlo. Y posteriormente, ¿no? Puede haber sido en el 2017, cuando el presidente empieza a conformar equipos de trabajo, igual tú has de recordar. En ese entonces, 2017, había reuniones aquí en la colonia Roma, ahí se hacían reuniones de carácter técnica y éramos un equipo de tres, tu servidor, Rogelio Jiménez Pons, y por otro lado el subsecretario David Cervantes. Éramos, digamos, las tres personas que estaban encargados de velar el tema de vivienda y desarrollo urbano a nivel nacional. Entonces así es como empezamos a trabajar. Se nos pedían en ese entonces entregables muy simples de cómo reconfigurar la política pública en los temas que nos habían asignado. Claro. Ahora, entrando en materia, sabemos que SEDATU tiene 4 principales objetivos: ordenamiento territorial, desarrollo urbano, desarrollo agrario y vivienda. ¿Cómo estamos vistos las y los jóvenes en estos objetivos? Mira, yo creo que los jóvenes están vistos en el sentido de una población que tenemos que atender, que por ejemplo en materia de vivienda, ¿no? Pues obviamente la población joven es la más susceptible en poder ya tener la necesidad de adquirir una vivienda y que lamentablemente por diferentes factores, cuestiones económicas, acceso al trabajo formal que pueda de alguna forma acreditar el joven y poder obtener un crédito, hemos en la medida posible buscado preferenciar temas de tasas preferenciales de alguna forma, también nuevos programas en el propio Infonavit de Unamos Créditos, que eso ya se puede realizar indistintamente esté uno casado o no entre diferentes sexos. Estamos flexibilizando, digamos, la materia, particularmente en vivienda, lo que es la parte del préstamo para poder hacerse una vivienda, también el tema de la autoproducción. Muchos jóvenes hoy en día creo que ya no están con la mentalidad de querer tener una vivienda propia. Claro. Y que en muchas ocasiones tanto se van a un tema de renta o quieren mejorar o ampliar alguna otra vivienda que ya tengan o a lo mejor heredada de algunos padres, ¿no? Entonces también explorar la otra opción que no solamente es la vivienda ya construida, preestructurada y vendida, sino que en muchas ocasiones los jóvenes también por muchas necesidades requieren ampliar o mejorar algún tipo de vivienda, entonces también buscar poder otorgar ese tipo de créditos, ¿no? Eso es, digamos, por parte de las instituciones de vivienda. Y por otro lado, en el programa de mejoramiento urbano, lo que nosotros hacemos en muchas ocasiones es trabajar en colonias de alta marginación, necesidad de desarrollo económico, necesidad de desarrollo personal, altos índices delictivos, y nos encontramos en muchas ocasiones con una sociedad que nos pide y nos demanda espacios para jóvenes. Claro. Entonces, gran parte de los programas y el proyecto arquitectónico que estamos edificando en esas colonias, en esas ciudades que son, digamos, las colonias más conflictivas, con mayor índices de violencia, muchos de los espacios que estamos haciendo prácticamente son para jóvenes. Me da mucho gusto escucharte, Román, porque creo que hay un cambio de visión muy importante. Sobre todo
las personas jóvenes en México históricamente fuimos excluidas, marginadas, estigmatizadas, y somos la generación actual que vive con mayor intensidad las desigualdades estructurales. Justo lo que mencionabas, el tema de la vivienda, cada vez es más complicado para nuestra generación acceder a una vivienda digna. En redes sociales hay un meme muy famoso de unos perritos, pero ahí uno dice: mi papá a los 25 años tenía casa propia, 3 hijos y un coche. Yo a los 25 años estoy pidiendo likes. Entonces nos da risa, pero nos deja ver también cómo las desigualdades se fueron intensificando. Y por ello también lo importante que ahora que el Estado mexicano está asumiendo el papel justamente de generar bienestar para todas las personas jóvenes, que hoy en México somos 37.5 millones de jóvenes, somos de los sectores poblacionales más grandes del país, y por ello es tan importante poner especial énfasis en ellos. Ahora, ¿cómo recibiste tú a SEDATU? Mira, recibí una secretaría desarticulada. Algo que yo he comentado en otras entrevistas es que era el reflejo propio del abandono de las instituciones. Recibimos una Secretaría de Estado que muchos compañeros tenían que bajar a conectarse a un café internet para enviar un archivo. No había teléfonos, no había módems, la gente de base no entendía qué iba a pasar, no había... se había retirado el gobierno anterior y era, digamos, una escena pues, de un campo de trabajo que ya no había nadie. Nos dimos a la tarea de reestructurar la Secretaría. Eso fue, digamos, reconstruir la Secretaría. Es un trabajo que todavía sigue siendo continuo, porque recordar que esta Secretaría es de las secretarías más jóvenes que existen. Yo siempre hago la comparativa con otras secretarías de Estado. La Secretaría de Gobernación, principios del siglo XX, sobre todo su principal conformación. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, también principios del siglo XX. La Sedena, siglo XIX. Entonces hay una madurez institucional de por medio. Claro. Esta es una secretaría extremadamente joven y que desafortunadamente en esa juventud no tuvo la mejor experiencia. Entonces, muchos retos en adelante para esta secretaría que creo que lo estamos forzando a que tenga un proceso de maduración muy rápido. Claro, y sobre todo creo que una palabra clave que la secretaría tiene es el tema del territorio. Que el territorio genera identidad y es parte fundamental e indispensable en el desarrollo de las personas, y especialmente en las personas jóvenes. Para la SEDATU, para ti, Román, ¿qué implica un sistema territorial integrado e incluyente? Yo creo que tiene que ser un sistema de desarrollo territorial y urbano entendiendo diferentes complejidades a nivel nacional. Que los territorios son diferentes, que las culturas son diferentes, que siempre se tiene que tomar en consideración el medio ambiente como primer elemento para tomar una decisión sobre el impacto sobre ese territorio. Uso muy seguidamente la analogía de que el territorio es como un mantel. Todos tejemos en ese mismo mantel, pero creo que la función de la Secretaría es que ese tejer sea de la forma más ordenadamente posible, por futuras generaciones, donde tratemos en la medida de lo posible evitar la expansión urbana sin control, sino un crecimiento urbano mucho más controlado y con una mayor participación ciudadana. Creo que hay una necesidad clara de un civismo urbano a nivel nacional. Claro. No creo que tengamos todavía a nivel nacional ese civismo en temas urbanos al respecto. No se menciona, política urbana en los libros de texto infantil. Yo siempre hago la pregunta, ¿no? O en tu caso, y ahorita estamos tú y yo platicando, ¿tú has leído el programa de desarrollo urbano de la colina donde vives? No. Pero al final de cuentas es el instrumento que dictamina cómo vives, cuáles son los usos de suelo en tu colonia, en tu manzana, en tu cuadra, si el vecino debe o no tener otro uso de suelo, cuántos niveles, cuáles son las zonas de equipamiento. Entonces todos estos instrumentos de planeación que se han vuelto muy técnicos se han desconectado por completo de la ciudadanía, y creo que dentro de la ciudadanía se han desconectado mucho más en la juventud. Claro, creo que hay un punto que hemos estado hablando todos estos meses. Necesitamos recuperar el sentido de colectividad, porque no vivimos aislados, no vivimos en torres gigantescas en las que cada quien ve por lo suyo, sino que cada acción que realicemos impactará de manera inmediata o posterior a las personas que nos rodeamos. Por ello es tan importante entender esto,
y empezar a entender que los problemas que vivimos hoy en día solo encuentran soluciones desde la colectividad, desde lo comunitario. Y lo local. Por supuesto, y desde lo local. Siempre es importante destacar que ahora las personas jóvenes, nuestra generación tiene la oportunidad de cambiar con esta tendencia y con esta corriente que nos venía empujando a cada vez separarnos más, a cada vez que yo el diría tejido que social... más que oportunidad, la obligación. Claro, y la responsabilidad histórica. Y la responsabilidad histórica de lograrlo. Ahora, muchos jóvenes están preguntando, ya lo has mencionado, Román, pero me gustaría preguntarlo con mayor claridad. ¿Qué programas de vivienda hay para las personas jóvenes en México? Mira, son los programas institucionales, por un lado, por parte del gobierno federal tenemos a través de la Comisión Nacional de Vivienda los programas de apoyo en muchas ocasiones a jóvenes y a madres, a mujeres, es donde nos estamos enfocando tanto población adulta, población indígena y también jóvenes que estén, digamos, mujeres. Es donde de alguna forma, en la parte de la juventud y ser mujer, damos mayor, digamos, énfasis a la hora de que estamos otorgando los apoyos por parte del gobierno federal. Lo mismo solicitamos a las diferentes instituciones, tanto estatales como locales, algunas de ellas que ven en materia de vivienda, que, digamos, de alguna forma sigan esta noción de poder apoyar a jóvenes en estados, digamos, vulnerables. Por otro lado, hemos venido trabajando con instituciones como Infonavit, Fobiste, Sociedad Hipotecaria Federal, por un lado para que puedan otorgar mayor número de créditos a ese tipo de población, tener tasas preferenciales, programas donde se puedan unir los créditos entre diferentes poblaciones que no tienen que estar casados, no tienen que, digamos, esta lógica que anteriormente se tenía, sino que simplemente tengan la oportunidad, digamos, de compartir una vivienda, un proyecto de interés personal y la modalidad. Vuelvo a reiterar, muy importante, la modalidad de esos créditos antes prácticamente se centraban en vivienda nueva, pero con el programa de vivienda, el Programa Nacional de Vivienda que nosotros sacamos ya hace un par de meses al público, el diagnóstico a nivel nacional lo que tenemos es que la demanda de vivienda se centra en su gran mayoría en vivienda nueva. En un 80% son acciones de mejoramiento y ampliación de la vivienda. Entonces creo que ahí tenemos mucho trabajo que hacer para poder atender de mejor forma a la población más joven. Muchas gracias, secretario. Ahora pasando al programa insignia de SEDATU, uno de los programas insignia es el programa de mejoramiento urbano. ¿Puedes platicarnos qué es el PMU o México Late como lo conocemos? Claro, el programa de mejoramiento urbano es un programa, creo yo, con mucho símbolo político. Es de los programas, creo que con mayor carga simbólica que tiene la Federación. Claro, es un programa que toma estas comunidades que históricamente han sido rezagadas, que de alguna forma el Estado mexicano las abandonó y otros actores entraron a dominar esos territorios. Claro. Son territorios muy conflictivos donde el narco domina la plaza, donde jóvenes no tienen oportunidades de desarrollo, donde zonas de crecimiento urbano a partir de los años 80 y 90, este desdoblamiento en gran parte de las zonas metropolitanas y las zonas urbanas a nivel nacional se ha concentrado con carencia de servicios, con carencia de infraestructura, de espacios públicos, de equipamientos. Entonces, el programa se centra en esa población, en esos territorios, donde, recordar, la gran mayoría de los mexicanos vivimos en contextos urbanos. Sí. Y desafortunadamente la gran mayoría de esa población carece de alguna forma, de alguna necesidad de espacio público de calidad. Es un programa que se concentra mucho en los espacios públicos. Sí. La tesis que nosotros manejamos es que lo público tendría que ser el elemento central para poder acabar o disminuir las diferencias que tenemos como sociedad. Es en el espacio público donde tanto incrementan los conflictos, sí, como se pueden resolver. O como se pueden resolver. Entonces, en puntos nodales conflictivos socialmente, que los tenemos claramente ubicados, georreferenciamos estos polígonos con 40, 50 datos estadísticos, sabemos dónde están esos conflictos, vamos a esas comunidades, trabajamos con las comunidades, determinamos los proyectos con ellos, no solamente claro. Escuchamos a los municipios, a veces los tomamos en consideración, pero también tomamos en consideración el diagnóstico comunitario. Exactamente, para determinar los programas, para determinar qué proyecto y priorizarlo. Si lo que se requiere ahí es una escuela, una preparatoria, una secundaria, una primaria,
un centro de atención infantil, un centro de rehabilitación, un centro de salud, un deportivo, un polideportivo, un mercado público, la rehabilitación de un centro histórico, una biblioteca, etcétera, etcétera. Son todos ese tipos de equipamientos públicos que nunca han tenido estas comunidades y que también una cuestión central en estas comunidades, que muchas son de población joven, es que carecen de un sentido de identidad. Sí. Fíjate que en el país, del 100% de jóvenes, el 60% vive en zonas urbanas. Pero también hay un dato importante. Muchas de las ciudades que crecieron de manera muy rápida fue por migración. Y muchos jóvenes llegaron de niños. Y al crecer, ven en la calle muchas veces como un espacio en el que pueden generar interacciones más allá de la familia nuclear. Y también es un tema muy importante que destacar, porque por mucho tiempo la calle se vio como algo malo. Como la calle como un lugar peligroso, un lugar violento. Pero no, creo que justamente, como bien dices, hacer de lo público el espacio en donde nos sintamos seguros, en donde podamos expresarnos, en donde podamos organizarnos, es sumamente importante. Y lo que decía al principio, el territorio genera identidad. Y ese sentido identitario se construye. Se construye a base de relatos, a base de experiencias, a base de vivencias que solamente se pueden llevar a cabo si hay relaciones humanas sanas, ¿no? Y conflictos siempre existen, pero aprender a cómo resolver estos conflictos. Ahora, las personas jóvenes, ¿cómo pueden participar en el PMU? Yo creo que participan en dos vías. Uno, cuando nosotros vamos a territorio y hacemos, digamos, los programas, los proyectos conceptuales, hacemos luego, pues trabajamos con muchos arquitectos muy sensibles, muchos de ellos también muy jóvenes. Algo que nos interesa mucho es la calidad del espacio público. Ahí es donde también es una crítica a lo que se ha hecho en la obra pública. Sí. La obra pública históricamente se ha visto como lugar para hacer un botín, para hacer fortunas, para desvío de recursos, y si se hacen las obras son de una muy mala calidad o no hay un entendimiento local. No es lo mismo proyectar un centro de desarrollo comunitario en Tijuana como en el Estado de México o como en Tapachula. Los climas son diferentes, las orientaciones son diferentes, los materiales son diferentes, la cosmovisión de la gente es diferente. Entonces, de alguna forma la participación es primeramente en las propias comunidades para determinar los programas y posteriormente en la demanda y en el uso de los espacios, la apropiación de los espacios. Muchos de los espacios que realizamos el año pasado y ahora estamos realizando tienen con un enfoque de juventud, escuelas, centros de desarrollo comunitarios, centros culturales tenemos, museos también tenemos, deportivos, polideportivos, plazas públicas, etcétera, skate parks, lo que sea. La gran mayoría de los espacios públicos que tenemos están diseñados y están siendo usados por jóvenes. Entonces creo que es algo que nos gusta mucho, y jóvenes, estoy hablando a lo mejor no tan jóvenes, niños. Niños desde los 4 o 5 años le hemos dado mucho interés al tema infantil, porque es en los primeros años de vida de un individuo que se conforma. Son los primeros 3, 4, 5, 6 años los años más importantes en la conformación de un individuo. Yo tengo la firme convicción de que para reconstruir el tejido social es necesario reconstruir el territorio. Tener espacios dignos donde nos podamos desarrollar, ¿no? Tener espacios en los que podamos tener experiencias de vida en las que sobre todo exista paz y libertad, ¿no? Y por eso celebramos que este programa, lo que mencionábamos, está dirigido a las ciudades más marginadas y olvidadas del país. Tuve la oportunidad de visitar Ciudad Juventud en el municipio de Solidaridad, o más conocido Playa del Carmen, que pues la parte turística es hermosa, pero la otra parte de la ciudad es una parte que por mucho tiempo fue olvidada. Y ver esta obra que es directamente para jóvenes nos dio muchísimo gusto, porque se está poniendo en el centro de la política pública a las personas jóvenes. Y algo importante, escuchándoles qué necesitan. Porque algo que sucedió por mucho tiempo es que se llegaba, aquí vamos a hacer esto, esto y esto sin consultarle a nadie. Solo y sencillamente por el gusto o decisión propia de un funcionario. Y creo que este cambio de visión de poner diagnósticos comunitarios y participativos hacen que lo que se haga, lo que se construya pueda ser apropiado por los demás. Que eso es sumamente importante. Y bien, para cerrar, hoy tenemos grandes retos en el país y en el mundo. Las personas jóvenes y la sociedad en general. ¿Qué mensaje te gustaría compartirle a las y los jóvenes de México? A ver, en relación a los temas que nosotros vemos en la Secretaría, y creo que voy a regresar con uno de los puntos que había mencionado anteriormente cuando te pregunté, tú conoces el Plan de Desarrollo Urbano
participaste en su elaboración, has demandado a los diputados locales que fueron los responsables también en hacer ese programa. Creo que algo que yo podría darles un mensaje es que demanden estos espacios, demanden estos equipamientos, demanden no solamente las autoridades locales o estatales o federales, sino que demanden a la sociedad que de alguna forma busquen poder mejorar sus comunidades. Si bien muchos de estos programas lamentablemente van a tocar un número reducido de municipios, no vamos a poder abarcar los 2.500 municipios a nivel nacional. Si bien estaremos hablando de 200 acabando el sexenio, la gran mayoría de los municipios no van a recibir este programa. Sin embargo, yo creo que el mensaje es, si bien no se pudo tener este apoyo federal, creo que algo que los jóvenes pueden hacer y lo hacen de forma muy bien y creo que en muchas ocasiones muy creativa, es demandar a las autoridades locales soluciones en temas urbanos, en temas de espacio público, de equipamiento, de que se les dé el adecuado mantenimiento, la adecuada operación. Eso creo que es el mensaje que yo podría hacer la recomendación. Muchas gracias, Román. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, justamente la invitación, coincidimos, la participación de las personas jóvenes es necesaria para construir el espacio, para tener territorios dignos en los que podamos desarrollarnos como personas y lo más importante, seguir organizándonos para lograr transformar la realidad y transformar la realidad de las personas que nos rodean. Muchas gracias y que tengan excelente tarde.